En el año 95, la guerrilla llegó a la finca de nosotros. La primer mata que yo sembré, se puede decir, fue coca. Ya no podíamos ir a la finca, ya eso secuestraban a la gente. Dijimos, no queremos seguir más en lo mismo, queremos cambiar, porque queremos darle otra imagen a nuestro país. Nos tocó venirnos a Santa Marta, después retornamos otra vez a la finca, con mucho susto, con miedo. A los 20 años, 25 años regresé con el propósito de quedarme aquí en Valencia, trabajar por mi región. Allí alrededor del cultivo de Sacha Inchi estamos tratando de que estas familias se reorganicen y empiecen a pensar en su tierra. Ya la gente siembra sus cultivos tranquilos porque sabe que los va a recoger. Nosotros seguimos luchando y seguimos creyendo en Palmito porque nos ha aportado y nos ha apoyado en esta parte económica. El cacao es una rentabilidad grande. Y pues para nosotros es muy una significancia ya tener con tranquilidad todos esos cultivos productivos alternativos en nuestra finca. Y cosechamos en luna llena, que nuestros antepasados trabajaban con las fases lunares, da unas características diferentes después de todo el proceso, el café en taza. Se hacen buenas prácticas agrícolas donde las personas deben de tener su tapaboca, lo deben hacer con guante. Hay un proceso de desinfección inicialmente, un lavado de la fruta, ya empezamos a procesar despulpadora y luego refinado. Decir que yo voy a hacer todo ese proceso así, sola, es muy difícil. El trabajo en nuestra planta es de equipo. Nosotros empezamos a producir bastante alimento como la panela, pero no teníamos comercio. Es lo más difícil, no solo aquí en Trujillo, sino en todo el país, la comercialización de los productos de nuestros campesinos. Sembramos 250 hectáreas y casi toda la fruta, 40-50 de la fruta que era para exportación se nos perdió. El problema fue que ya se acabó la comercialización. Si uno no logra saltar estos intermediarios, los intermediarios son los que se quedan con las ganancias, se puede decir, del campesino. Unirse nos ha beneficiado en cuestión de apoyarnos el gobierno, o sea, que nos vea con otra forma, con otra cara a la cooperativa. Ellos empiezan a brindar formación, empiezan a brindar oportunidad a los campesinos de que conozcan más del tema de organización. Nosotros hemos ido con el SENA articulados y nos enseñaron en el cultivo, en buenas prácticas de manufactura también. En el 2015 también Naciones Unidas vino y nos miró que qué falencias teníamos, o sea, en qué parte nos podían colaborar, el gobierno en qué parte nos podía ayudar por el trabajo que nosotros estábamos haciendo. Nos están ayudando todo el tema de registro de marca con la Superintendencia de Industria y Comercio, las etiquetas, cómo son los envases, en el cambio de portafolio. Todas estas cooperaciones que han llegado nos están aportando este fortalecimiento a la organización Fibrarte. Un día normal para nosotros en la finca, 5 de la mañana de pie. Las abejas, cuando son las 5 de la mañana, pues ellas salen en busca de las flores y la néctar. Nosotros debemos ver como las hormiguitas, como las abejas, que el trabajo en equipo, el trabajo es lo más importante. Si todos logramos unirnos y jalar en la misma dirección, hacia el norte todos, imagínate, sería extraordinario. Esa es la meta que tenemos, Dios mediante. Los futuros de Copalmito es crecer y enfocar más familias para que estas familias tengan un sustento económico. Debemos empezar a enseñarle a nuestros hijos la cultura, que el campo es una empresa también. Consolidarnos próximamente en unos microempresarios rurales. Somos las mujeres en Trujillo las que vamos a tomar las riendas de ese desarrollo económico
y social que debe haber en el municipio. Ay, sí, nuestro chocolate, Choco Andes, es el mejor. Hay que creer en la asociatividad, en el futuro, en que vamos a cambiar y hay que seguir creyendo en el campo.